Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, prepárense, está que arde. Si eres fan de las telenovelas turcas de los culebrones que nos roban el sueño, o simplemente te encanta el chisme del bueno, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, llorar, reír, de todo. Una pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en la fantasía romántica de millones de personas alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de los protagonistas de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos los más puristas. Y es que, como saben, su relación fuera de las cámaras fue tan intensa como la de Eda y Serkan. Pero la vida a veces nos da sorpresas, y no siempre son agradables. La ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos, y desde entonces hemos estado buscando pistas, intentando entender qué pasó. Pues bien, el rumor que vamos a analizar hoy es uno que ha estado circulando con mucha fuerza en las redes sociales en los últimos días. Un rumor explosivo que involucra una boda, y unas supuestas declaraciones de Hande que hicieron que Kerem, digamos, no se quedara callado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar todo sobre tus series y actores turcos favoritos, noticias, chismes, análisis y mucho más. No te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido de nuevo. Dale like a este vídeo si te gusta el tema, porque así sabré que quieres más contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. El cotilleo del momento gira en torno a una supuesta boda. No, no es la de Hande. Tampoco la de Kerem. Se trata de la boda de unos amigos en común, a la que ambos por supuesto fueron invitados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La simple idea de que estuvieran bajo el mismo techo, después de tanto tiempo separados y con la herida aún latente para muchos fans, ya era un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Según las malas lenguas durante la celebración, Hande fue abordada por algunos periodistas, o tal vez fueron simples curiosos con acceso privilegiado, que le preguntaron sobre su relación con Kerem. Y al parecer, ella hizo algunos comentarios que no le gustaron nada, pero nada, a nuestro querido Serkan. La prensa turca, conocida por su tenacidad y a veces por su falta de escrúpulos, no iba a dejar pasar la oportunidad de sonsacar alguna declaración jugosa a la actriz. ¿Qué dijo exactamente Hande? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Hay varias versiones, cada una más jugosa que la anterior. La primera y más suave dice que simplemente fue evasiva, que intentó cambiar de tema y que no quiso dar detalles sobre su romance pasado. Hasta ahí, todo normal. Podríamos entenderlo, ¿no? Ya ha pasado tiempo y tal vez no quiere remover el pasado. Después de todo, Hande ha seguido adelante con su vida, y la constante referencia a su relación con Kerem podría ser agotadora e incluso perjudicial para su presente. Además, mantener una postura ambigua siempre es una buena estrategia para evitar avivar la llama de la polémica. Pero la segunda versión, la que está causando más revuelo en las redes, es mucho más fuerte. Se dice que Hande supuestamente habría insinuado que la relación con Kerem fue más un tema de marketing, una estrategia para impulsar la serie, que un verdadero amor. Imagínense la bomba. Esta afirmación, de ser cierta, no solo pondría en tela de juicio la autenticidad de su romance, sino que también dejaría una mancha en la imagen de ambos actores. El público que invirtió tiempo y emociones en seguir su historia de amor, se sentiría engañado y utilizado. Si esto fuera cierto, entenderíamos por qué Kerem habría explotado, como dice el título del vídeo. Porque claro, nadie quiere que pongan en duda sus sentimientos, y menos si se trata de una relación que fue tan pública y tan celebrada. La idea de que su amor, que parecía tan real y palpable, fuera reducido a una simple herramienta de marketing es, sin duda, una píldora difícil de tragar. Y la reacción de Kerem, por intensa que haya sido, sería comprensible en ese contexto. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem ante estas supuestas declaraciones? Pues aquí también hay varias versiones. Algunos dicen que simplemente puso los ojos en blanco y se alejó, intentando mantener la compostura. Otros, más dramáticos, aseguran que encaró a Hande y le recriminó sus palabras. Incluso hay quienes afirman que hubo una pequeña discusión en la que Kerem le dijo algo así como: no digas tonterías, Hande, sabes que eso no es cierto.
Cada testigo tiene su propia versión de los hechos, aderezada con sus propias interpretaciones y prejuicios. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones basadas en lo que se ha filtrado en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. No tenemos una confirmación oficial ni un comunicado de ninguno de los dos actores. El silencio de sus representantes solo alimenta la especulación y el morbo del público. Pero, seamos sinceros, es imposible no emocionarse con esta historia. La telenovela de la vida real siempre es más atractiva que cualquier ficción. Lo que sí sabemos es que desde la ruptura, la relación entre Kerem y Hande no ha sido la mejor. No se les ha visto juntos en público, no se siguen en redes sociales y, en general, han evitado cualquier tipo de contacto. Lo cual es comprensible, después de una relación tan intensa. Una ruptura siempre es un proceso doloroso y complicado, y lo más sano suele ser tomar distancia para sanar las heridas y seguir adelante. Sin embargo, el destino a veces juega malas pasadas, como esta coincidencia en la boda de sus amigos en común. Pero volviendo al tema de la boda, me parece interesante analizar el contexto. ¿Por qué Hande habría hecho esas declaraciones justo en ese momento? ¿Estaba presionada por las preguntas? ¿Fue una forma de quitarse de encima el tema de una vez por todas? ¿O simplemente se sintió incómoda y dijo algo que no debía? Podría ser que, cansada de las constantes preguntas sobre su relación con Kerem, Hande haya optado por una estrategia radical para zanjar el tema de una vez por todas. O tal vez simplemente se dejó llevar por el momento y dijo algo que no pensaba realmente. Y por otro lado, ¿por qué Kerem habría reaccionado de esa manera? ¿Se sintió herido por las palabras de Hande? ¿Le molestó que pusieran en duda sus sentimientos? ¿O simplemente está cansado de que le pregunten siempre sobre lo mismo? Quizás Kerem, que siempre ha proyectado una imagen de chico sensible y apasionado, se sintió dolido al escuchar que su amor fue reducido a una mera estrategia de marketing. O quizás simplemente está harto de que su vida personal sea objeto de constante escrutinio público. Son muchas preguntas sin respuesta, y creo que solo ellos dos saben la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias que tenemos, escuchar las diferentes versiones y formarnos nuestra propia opinión. Como buenos detectives del corazón, podemos juntar las piezas del rompecabezas y tratar de llegar a una conclusión lógica, aunque nunca podamos estar seguros de tener la razón. Y aquí es donde quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Hande realmente dijo eso? ¿Crees que Kerem reaccionó exageradamente? ¿O crees que todo esto es una invención de la prensa rosa? Déjame tu opinión en los comentarios, me encanta leerte y saber qué piensas sobre este tipo de temas. Tu opinión es valiosa y nos ayuda a enriquecer el debate. También es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones. Han pasado por una ruptura dolorosa y seguramente están intentando seguir adelante con sus vidas. Así que, independientemente de lo que haya pasado en esa boda, creo que lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor a ambos. Detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren, aman y sienten como cualquiera de nosotros. Al final, el amor es complicado, las relaciones son complicadas y la vida a veces nos pone a prueba. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar la felicidad. Y aunque la historia de amor de Kerem y Hande no haya tenido un final feliz, eso no significa que no puedan encontrar la felicidad en el futuro. En resumen, hoy hemos explorado un rumor explosivo sobre un supuesto incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en una boda. Analizamos las diferentes versiones de lo que pudo haber pasado y reflexionamos sobre las posibles razones detrás de sus acciones. Recordamos la importancia de respetar su privacidad y les invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo un rumor y que no tenemos confirmación oficial de nada. Pero el chisme es irresistible. Y aunque no podamos confirmar la veracidad de los hechos, nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas y la presión que sufren las figuras públicas. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse nada del mundo de las telenovelas turcas.
También quiero invitarlos a que me dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Sus ideas son muy importantes para mí. Me encanta saber qué les interesa y qué tipo de contenido quieren ver en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me sigan en mis redes sociales, donde encontrarán más contenido exclusivo y podrán estar al día de todas las novedades. Los espero por allá. Comparto fotos, vídeos y noticias sobre las series y actores turcos que más nos gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que el amor los encuentre en cada rincón. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo. Que la chispa del amor siempre ilumine sus vidas y que la alegría sea su mejor compañía. Hasta la próxima, mi gente bella.